Somos el equipo 5 y en este video les vamos a hablar de los flip-flops SR. El equipo está conformado por Karina Villarreal, Daniela Flores, Gabriela Moreno, Martín Treviño y Katia Dávila. Los sistemas digitales se pueden clasificar en sincronía o en asincronía. Los que son en sincronía van a tener tiempos exactos en los que cualquier entrada puede cambiar de estados y se van a determinar con base en una señal que se le conoce como una señal reloj. Estos flip-flops van a estar sincronizados por un reloj que va a cambiar de estado dependiendo de sus transiciones. Este es el tipo de flip-flop que vamos a analizar, que es el SR. Y por otro lado hay los que están en asincronía, que las salidas de los circuitos van a poder cambiar de estado en cualquier momento en que las entradas, en que una o más de las entradas lleguen a cambiar. Y bueno, para esto es necesario conocer las transiciones de las pendientes. Se va a considerar que la transición es positiva cuando hay un cambio de 0 a 1, como vemos al principio en la gráfica, en este punto, y va a ser negativa cuando el reloj cambie de 1 a 0. Bueno, ¿y cómo se puede observar esto en un circuito? La señal reloj, para que se active por una señal positiva, va a tener este símbolo de un triángulo que se puede observar aquí como es la señal positiva, y para que se active mediante una señal negativa tiene que tener un círculo unido a un triángulo que va a ser pues una transición negativa. Aquí tenemos un flip-flop con entrada de reloj negada, por lo que en nuestra tabla de verdad colocaremos flechas apuntando hacia abajo en la columna del reloj para indicar que nuestro circuito se activa con las transiciones negativas de la señal. Tenemos nuestras señales set, reset y reloj y sabemos que inicialmente nuestra Q es igual a 0. Entonces, independientemente de los valores que tengan set y reset antes de la primera transición, nuestra Q va a ser igual a 0 hasta llegar a este punto. En nuestra primera transición tenemos que set es igual a 1 y reset es igual a 0. Entonces nuestra Q va a ser igual a 1 hasta llegar a la siguiente transición. No importa que aquí se active reset, ya que lo que va a marcar el cambio van a ser las transiciones. En la segunda transición podemos observar que set toma un valor de 0 y reset un valor de 1. Entonces nuestra Q deberá ser 0 hasta llegar a la siguiente transición. No importa que aquí se active set, nuestra Q seguirá siendo 0. En el tercer punto tenemos que ambos set y reset toman un valor de 0 y como podemos observar en nuestra tabla de verdad, eso significa que no va a cambiar la Q. Entonces la Q seguirá siendo 0 hasta llegar a la cuarta transición. En este último punto podemos observar que set toma un valor de 1 y reset un valor de 0, por lo que Q tomará un valor de 1. Así es como obtenemos la forma de la señal Q. Y como podemos observar, la señal solo va a cambiar cuando se encuentren los puntos de pendiente negativa de la señal reloj. Para comprender los circuitos internos de un flip-flop sincronizado por reloj, analizaremos una versión simplificada del circuito interno de un flip-flop SR disparado por flanco. El circuito contiene tres secciones. La primera es un detector de flancos o de bordes, la segunda es un circuito de conducción de pulso, formado por las compuertas NAND 1 y 2, y la tercera es un latch NAND con su representación alternativa, formada por las compuertas NAND 3 y 4, para entender que las entradas son activas bajas. ¿Cómo funciona este circuito? El detector de bordes produce un pico de pendiente positiva, el cual ocurre de manera coincidente con la transición activa del pulso de la entrada clock. El circuito conductor de pulso va a guiar el pico a través de la entrada set o reset del latch de acuerdo con los niveles que tengamos en S y R. Mientras la señal reloj sea 0, y aquí yo tengo un 0, por lo tanto en estas entradas van a ser 0, 0 y cualquier otro valor que yo tenga en mis estados S y R me va a entregar un 1, tanto en set como en reset, por lo que mi circuito se encuentra en estado de reposo y no hay cambio en la salida. Solo cuando yo tenga un 1 en mi señal reloj, y por lo tanto en estas entradas tengamos 1, vamos a producir un cambio. Cuando yo tengo S igual a 1 y R igual a 0, esta señal se va a invertir y va a pasar a través de la compuerta NAND 1 para producir un pulso bajo en la entrada set del latch, lo cual establece Q igual a 1. Por otro lado, si yo tengo R igual a 1 y S igual a 0, la señal se va a invertir, pero esta vez va a pasar por la compuerta NAND 2
para producir un pulso bajo en la entrada reset del latch, lo cual restablece Q igual a 0. Para poder entender el detector de flancos anteriormente mencionado, es importante saber que la señal clock va a ser producida por algún tipo de generador de onda de tipo cuadrada, ya sea un oscilador o de algún tipo parecido. Ahora bien, es importante saber que funciona de esta manera, en la que tenemos una compuerta NOR y una compuerta NAND. Aquí llegaría un 1 en teoría, entonces instantáneamente llegaría la compuerta NAND y aquí llegaría un 0, por lo que teóricamente tendríamos en todo momento 0, pero debido a que en la compuerta NOR existen transistores los cuales tienen un tiempo de carga, se va a generar un retraso de X nanosegundos, por lo que en algún momento del tiempo, aunque sea un periodo muy breve, tendremos un 1 y este aquí sería un 1 lógico en procesamiento antes de convertirse en 0, por lo que aquí seguiríamos teniendo un 1. Y en un AND, 1 y 1, la señal se convertirá en 1, por lo que en este momento, justamente antes de que se genere el procesamiento del clock negado, se generará un pulso de 1 y se regresará cuando llegue el 0 ya procesado. Igualmente de este lado, en el cual en primera instancia llega un 1 instantáneamente casi aquí, y después es procesado este y vuelve a pasar al 0. Ok, y recapitulando el tema, que es lo más importante, lo que tenemos que recordar es que nuestras variables, en este caso S y R o JK, van a determinar cuál va a ser el cambio, o sea, qué valor va a tener. Y nuestro clock va a decir cuándo se va a hacer el cambio, o si es que se va a hacer alguno. Y tenemos que tomar en cuenta también si es el positivo o negativo. Las variables set y reset, sabemos que un set activo provoca un Q alto, o sea 1, y un reset activo provoca Q bajo. Y también tenemos que considerar set y reset inactivos van a provocar que no haya ningún cambio en Q. Y algunas de las aplicaciones que es también importante saber como para dónde va es la transferencia de datos, que es el tema que sigue, y contadores también. Y este es como que un dato extra, que es como la ecuación característica si nos ponemos a desarrollar el mapa de Karnoff de este flip-flop, que nos dice que Q negada va a ser 1 cuando el reset esté activo o cuando el reset está inactivo y la salida es 1 o Q es 1. Y sería todo.